Buenas tardes, todos, amigos de la OSC, ONG Sin Componenda. Hoy, en este año nuevo, nuestro primer programa de Tiro Certero con Pepe Galet, vamos a referirnos a los acontecimientos actuales al cual vamos a enfrentar. Y vamos a determinar la actitud espiritual en la política. Ese es el título del programa. La actitud espiritual en la política. La marca política cristiana en estos tiempos. Y el voto escondido. Regresamos en unos instantes. Porque Tiro Certero no solo da conocimiento, porque Tiro Certero no solo se queda en un razonamiento, porque Tiro Certero es su programa con sentido de la trascendencia, la vida completa del hombre, del ser humano integral, biopsicosocial espiritual. Tiro Certero no se achica ante la fuerza destructiva del nuevo orden mundial en estos últimos tiempos, porque Tiro Certero pretende involucrar a seres libres sin ataduras ideológicas, con capacidad de elección y capacidad de aceptación. Por eso nos oponemos a las imposiciones de un mundo globalizado, poshumano y a un Estado totalitario y dictador. Porque Tiro Certero respeta la dignidad humana y comprende a aquellos con ideas, posturas y costumbres adoptadas libremente diferentes a las nuestras. Pero ello no significa que consintamos que una minoría nos imponga las suyas, quebrando así nuestra libre elección y libertad humana. Tiro Certero da en el blanco de la verdad para que los ciudadanos libres e informados sepan decir lo que es sí, lo que es no. Tiro Certero es un programa sin tibiezas y sin componendas. Únete a nuestra visión todos los miércoles por Facebook y YouTube de ONG Sin Componenda. Bien, amigos, en este año nuevo, muy difícil, 2021, se nos vienen muchas cosas y tenemos que estar preparados para enfrentarlos con la fe, con la convicción, con el conocimiento, con la inteligencia, con la acción y con la oración. El comunismo avasalla en todas partes, desde el mundo global hasta en las propias naciones. Nosotros ya lo habíamos anticipado en varios programas a dónde estábamos llegando. Y también recordábamos cómo es que ese emblema, ese sello distintivo y característico del peruano, de la peruanidad, que es Dios, patria y familia, tenía que ir forjando en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que en un momento como el que hoy nos encontramos ahora, tenemos que enfrentar a esta cofradía comunista, atea, marxista, caviar. ¿Y de qué manera? Solamente por la unidad. Nosotros habíamos anunciado en la ONG que los partidos
se estaban uniendo más bien para emplear la destrucción material y espiritual de lo que es la historia, la tradición, el concepto de Dios, patria y familia, y poder introducir, tener campo libre, ganar todos los espacios para imponer ese comunismo sin Dios, sin patria y sin familia. Y por eso nos alegramos cuando anunciamos que habían dos candidatos católicos que se presentaban a esta lucha. Uno era de la Democracia Cristiana y otro de la Renovación Popular. Y ambos tenían esa mística, ese conocimiento de lucha. Uno quedó en el camino y ahora nos queda la Renovación Popular, al cual podemos tener simpatías, antipatías, pero ya no es tiempo. Tenemos la última oportunidad, la última alternativa que nos queda de juntarnos y de unirnos. ¿Para qué? Para defender el sustento, el significado de lo que es Dios, patria y familia, hoy enmarcado en este candidato, al cual nosotros tenemos que cerrar filas. Cuando decíamos Dios, patria y familia, el significado de Dios era como creador, como legislador, como ordenador, como componedor de todas las cosas, como el que pone la línea recta, donde él construye en renglones torcidos y todo lo hace bien, todo lo rectifica. Y a ese Dios creador, al cual nos pone de administrador, al cual nos dice que debe de servir y no ser servido, a ese Dios es que defendemos. No, Él no necesita defender, sino defendemos lo que ha dejado como enseñanza, como virtudes, como bien obrar, como bien común. Eso es principalmente. Y sobre la patria ya lo hemos dicho en otros programas también. La patria es anterior a la nación. Es el sentimiento que genera el patriotismo. Y el patriotismo es lo que consolida más bien esa acción patriótica, distinta a un nacionalismo. Y la familia es la que da hijos a la patria. La familia es la que tiene el conocimiento correcto, no políticamente correcto, sino correcto de lo que es Dios, patria y familia. Todos estos aspectos es muy importante porque los partidos políticos que hoy día, y lo conocemos desde los años 90, donde no ha existido una política sana, una política aprovechadora del bien, de la buena intención de un pueblo que muchas veces se equivoca cuando elige. ¿Por qué? Porque ahora estamos en otros momentos y ahora sí vamos a saber elegir. ¿Saben por qué? Porque los tiempos han cambiado. Estamos en pandemia. Ya no va a rendir el floro elocuente de aquel candidato político, fariseo y mentiroso que hemos tenido desde los 90 hasta arriba, hasta esta fecha. Ya no va a haber esos discursos de plazuelas o en plazas públicas donde unos denotaban elocuencia, el buen hablar para engañar. Quizás en algunos momentos lo hacían con buena intención, pero no tenía esa convicción de adentro, de servicio, de amor a la patria, de amor al pueblo, de amor al prójimo, porque ¿para quiénes se gobierna? Para el pueblo, para los pobres, para los de la clase media, para los marginados, para los que sufren injusticia,
injusticia social. Para los que no encuentran satisfacciones propias como ciudadanos. Y eso es lo que lleva al caldo de cultivo para que el comunismo se entrone como está, y hay que desalojarlo. Hay que desalojarlos en estos momentos. Hay que acabar con ellos. Y por eso vamos a hablar claramente por qué es de necesidad imperiosa tener que unirnos bajo postulados. En ese momento, o en estos momentos, en que va a regir una forma de hacer política diferente, una política sana, ya no del buen floro, sino del conversatorio, del saber llegar, ya no de una oratoria de masas, sino más selectiva, más de salón y más de conversación. Y así le quitamos el alimento a esa prensa corrupta, a esa prensa mermelera, engañadora, manipuladora. ¿Por qué? Porque para estos tiempos lo más importante es tener el contenido, el sentido de dar un servicio político, un político sano, no partidario. Y en esto hemos encontrado nosotros ese molde, ese modelo de una nueva construcción de gobierno sin ser político, pero conociendo la política. Sin tener elocuencia, pero no es necesario, porque el que gobierna nos enseña lo que es la independencia de agentes internos y externos por el bien de un pueblo en servicio. Esto no es nada nuevo. Acuérdense cuando estuvo Jesús, ya lo hemos dicho, ¿qué partidos existían? Los herodianos, lo que hoy existen y quieren dar muerte, quieren destruir la vida al concebido, al anciano, destruir la mente de los niños, destruir la mente de los jóvenes. En ese tiempo los herodianos eran colaboradores de un imperio, de un agente externo al pueblo judío. Como hoy, ¿acaso no hay una agenda internacional? ¿Y quiénes van a hacer eso? Esos herodianos, esa cofradía mafiosa como muchos conocen. Son 6 partidos que se agrupan para poder mantener el apetito de explotación y de imperialismo destructivo que realizan lo de la agenda internacional a través de esa élite profunda de Estado, esa élite supermillonaria, supranacional, todas las naciones sometidas bajo ese pensamiento único. Ese es el comunismo que ahora lo están usando con financiamiento capitalista ultraliberalista. Todo eso se ha venido diciendo, anunciando, y gracias a Dios muchos han entendido. De ahí que nosotros consideramos que estos momentos son distintos. Por eso, ya que no nos llame la atención, no vamos a encontrar tiempos pasados. Estamos en pandemia. Lo de que debemos tener en cuenta es contenido, no cáscara, contenido. Y ese contenido solamente sale del corazón, con la razón y con la fe. Y eso es importante. Y nos encontramos frente a estos partidos herodianos, ¿con qué otros partidos? Aquellos nacionalistas que eran en aquellos tiempos de Jesús, los fariseos. Y ya hemos tenido partidos nacionalistas que vuelven, quieren intentar, que son corruptos. ¿Qué otros partidos? Esos liberales que antes representaban los saduceos. Entonces Jesús mantuvo su independencia. Y hoy tenemos que elegir un independiente de servicio. Hay que verlo por el sentido que tiene de poder hacer un gobierno
con una política sana. De tal manera que nosotros consideramos que esa política de los 90 llena de corrupción y siguieron todos los gobiernos, le ponemos punto final. Y ese punto final precisamente es cuando consideramos que en la patria suma el capital humano, los hombres, y suma también el territorio. Eso es el sentido de patria. Por eso nos da mucho gusto que escuchemos a un candidato que lleva este emblema, que lleva este sello y que muy bien tiene una plataforma de combate estupenda. ¿Por qué? Porque abiertamente dice el monopolio es destructivo en la prensa, en los negocios, en las comercializaciones. El monopolio político, cuando existe de por medio el control de todo, ¿qué está haciendo? Ese es el autoritarismo. Ya no hay democracia. Es un maquillaje la democracia. Y cuando revisamos nosotros que se habla de la justicia social, del bien común, que se habla de cosas concretas, reales, porque muchos pueden hablar en forma genérica, dar buenos discursos genéricos, pero quien no tiene experiencia de construcción en el campo, ahí está el asunto, no lo puede plasmar. Y aquí también hay que distinguir académicos de académicos, porque nosotros hemos combatido a aquellos académicos teóricos que están en las universidades, que llegan a los ministerios públicos, que son funcionarios, pero hay académicos que solamente su teoría queda en su cabeza y en su corazón y plasman en la realidad y en la práctica lo que son situaciones concretas, reales. Y por eso hemos visto que hay una plataforma estupenda cuando nos dicen vamos a combatir la intermediación perversa, la banca usurera extremista, esa prensa monopólica. Y ese es el patriotismo, porque se prefiere los inversores peruanos. Porque aquel que mira a otro lado es porque quiere hacer coima, nada más. Aquí tenemos todas las riquezas. El Perú es un mendigo sentado en una banca de oro. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre hemos tenido política insana. Una política partidaria que ahora también punto final, punto de quiebre para que comiencen ya post pandemia a cambiar aquellos partidos. Muchos no van a ingresar, justamente porque llegó punto final. Punto final a esa forma de concebir las cosas. Y creían que con el floro iban a conquistar. No, señor. Se acabó eso. Hay una simplificación ministerial muy importante, la reducción del ministerio, efectivamente. Hay duplicidad de funcionarios públicos que viven con planillas doradas, que el PNUD los tiene en una planilla aparte y que eso también el candidato que nos está ofreciendo esto tiene que revisar y tiene que ver también esas situaciones. También nos dice, para enfrentar la corrupción, es importante porque un pueblo no desarrolla cuando todo está podrido. Y por eso el capital humano también hay que tener en presente. Si bien es cierto, este candidato es gerente, es administrador, es empresario, o sea, conoce estructura organizativa, conoce estructura administrativa y conoce estructura de ejecución. ¿Por qué? Porque si ha tenido éxito en varios campos, también lo tiene
no para administrar o gerenciar con un sentido privado exclusivamente como enseñan en algunas universidades, sino con experiencia real de camino, de haberse ensuciado los zapatos, de haberse hecho desde abajo, con defectos, con errores y muchas veces con entornos aprovechadores que siempre se van a presentar en todo momento. Por eso hay que tener presente todas estas situaciones. Y la corrupción, sí, el candidato católico de Dios, patria y familia tiene que ver también, y tiene que hablarnos también de aquellos que fugan capitales, de los capitales golondrinos, de offshore, de los paraísos fiscales, de ello también, porque es parte de la corrupción para que un pueblo no desarrolle, no crezca. Todo eso es muy importante para este candidato que tiene contenido, tiene amor de servicio. Algunas cosas tiene que ajustar, muy bien. Algunas cosas tiene que enderezar, muy bien. Pero frente a los otros candidatos, ¿qué tenemos? Acá tenemos más de lo mismo. Un candidato que por cuestiones técnicas podría, pero no está formado para eso, como es Hernando de Soto, pero no está preparado, pues, para tener esa visión de contenido significativo. Y hay que tener cuidado porque por la edad que tiene y a quienes llevan, hay muchos comunistas. Él fallece y ¿qué queda? El comunismo de nuevo. Mucho cuidado. Hay que mirar con un sentido articulado, como mira este candidato, mucho más. Por eso no le van a poder refutar ningún periodista, porque no hay esa visión que no se aprende de la noche a la mañana, porque es praxis, experiencia práctica, hacer realidad concreta lo que sé por conocimiento, porque he sido profesor, porque he sido académico, porque he enseñado. Sí, esa clase tampoco queremos nosotros. Queremos una praxis con un contenido, con una actitud espiritual. Y por eso esa marca política cristiana es Dios, patria y familia. Engloba todo el bien, toda la acción de buen obrar, todo el construir, toda la justicia social. Ya sabemos cómo está la corrupción. Un poder judicial también controlado por ideología comunista, la ideología de género, ideología comunista. La presidenta no está conectado con el gobierno, no está conectado con el gobierno de Vizcarra. ¿Para qué? Para hacer prevalecer la ideología comunista. No existen asociaciones democráticas judiciales, democráticas entre comillas, pero para implementar esas ideologías. Pues contra eso tenemos que luchar y por eso tenemos que cerrar fila y tenemos que apoyar esta candidatura que se ha presentado. Ese perfil político ahora es distinto en este candidato. ¿Y qué nos queda? Vamos a terminar rápidamente porque lo que queremos es motivar y sembrar conciencia de que hay un voto escondido y que las encuestadoras no lo están dando. ¿Por qué? Porque no les conviene. Ellos quieren continuismo, quieren corrupción. Ellos representan la parte de la caquistocracia, la mediocridad, lo peor de los peores. Todos esos candidatos hay que separarlos
No hay que tomarlo en cuenta. El momento político es distinto. Por eso es que nosotros tenemos que enfrentar al comunismo con lo que tenemos ahora. Tenemos este candidato, Rafael Aliaga. No le vamos a dar un cheque en blanco, no, porque vamos a estar vigilantes también. Porque en su entorno pueden existir aprovechadores, Judas, fariseos, sí, pero es la cabeza. Si la cabeza está bien, el cuerpo tiene que estar bien. Cuando la cabeza está mal, pues el cuerpo no funciona. O cuando el cuerpo quiere funcionar bien y la cabeza está mal, no hay coherencia, no hay articulación, no hay compromiso. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. La decencia, la honestidad, el conocimiento, la inteligencia, el coraje para poder enfrentar todos estos monopolios, para poder enfrentar una banca usurera, sin afectar a nadie, simplemente poniendo justicia para todos. Por eso a nosotros nos corresponde cerrar filas, todos juntos, contra el comunismo, todos juntos contra el marxismo, todos juntos contra las ideologías. Ya sabemos a través de este candidato que se persigue en la educación, en la salud, en los sectores, y hay que articular, como lo tiene muy bien entendido, las cosas de manera práctica, praxis, y por eso es que nosotros consideramos de que es la esperanza en estos momentos de post-pandemia. Es la esperanza para que el Perú encuentre su destino, que ha sido desarraigado, ha sido torcido, ha sido llevado contra la historia, contra la tradición. Por eso es que quieren cambiar la Constitución totalmente. La Constitución hay que cambiarlo solamente en el aspecto económico. Algunas cosas para poder complementar con este sentido de lo que es el sentido de patria, la suma, todos juntos. Empresario, capital humano, trabajadores, pueblo, ciudadano, participación ciudadana, de una forma distinta ahora. Llegó el punto de quiebre. Todos juntos estaremos nosotros atentos y todo lo que se va a venir va a ser cada vez peor, pero fortalecidos con la fe, con la esperanza, con la verdadera caridad, no dar asistencialismo, sino el amor para que tengan todos dignidad humana, persona humana, viva más feliz, más contento y reconozcan que hay un servidor principal en el gobierno al cual todos nosotros estaremos vigilantes. Por eso, amigos de la ONG Católica Sin Componenda, con todos los aliados cristianos evangélicos, con todos los aliados de virtudes, de amor a la patria, juntos vamos a luchar contra este comunismo, contra los intereses escondidos, contra la corrupción y contra la explotación y el imperialismo y la agenda del pensamiento único que viene. Hasta la próxima y fe. El triunfo es nuestro.